sentido de cómo ha cambiado España en interrogación o cómo ha cambiado España en exclamación. De eso lo vamos a ver durante el día de hoy. Será el título. A todos los que lo estáis siguiendo en remoto, buenas tardes. A todos los que lo vais a ver en diferido, esperemos que no pasen más cosas desde que estamos grabando este webinar, esta conversación con Susana Camarero y con Carlos Ruiz, hasta que lo oigáis, porque el ritmo de la política está frenético en nuestro país y la noche del 28 lo que iba a pasar el 29. O sí, igual alguien lo fue capaz de preverlo. Esta va a ser casi una de las primeras cuestiones para empezar. Vamos a estar una hora hablando sobre cómo ha cambiado España después de las elecciones. También tenemos la suerte de tener colegas en la sala, en la calle La Gasca 88, tercera planta de Madrid, que han decidido venir a tomar un café con nosotros. Se lo agradecemos porque es más agradable, ¿verdad?, hacer un webinar en Susana, Carlos, teniendo público. Muy bien. El contexto de este webinar tiene que ver con la disciplina de asuntos públicos y de Cuenca, pero también tiene que ver con esa tarea y ese encargo que tenemos también en la compañía de ayudar a que profesionales y que el mundo de la empresa conozcan mejor los asuntos públicos. Es el programa de asuntos públicos en su segunda edición, que se celebra en los próximos días. Empezará en junio. Tiene los que están aquí algo de información. Los que están en su casa también pueden conocer este programa en la página web de Cuenca, en concreto en Executive, con X y con V, punto de Cuenca. Muy bien, tenemos con nosotros a Carlos Ruiz, que es director senior de Asuntos Públicos y de Cuenca, pero aquí no solo está por eso, sino porque él también tiene esa afición y esa ocupación por seguir, ¿verdad?, los resultados electorales. No sé si es de casi una ocupación, incluso hasta ya se convierte en una afición, en un vicio, Carlos. Bueno, va de la mano, yo soy sitio electoral, además de trabajar la política desde el barrio de la empresa. Carlos estudió periodismo y humanidades, es profesor de la Universidad Carlos III y nos ha acompañado durante el día de hoy con algunos análisis al respecto de lo que ha pasado y lo que puede pasar. Susana Camarero, ¿qué tal? Muy bien. Susana ha sido senadora, ha sido diputada, también ha sido secretaria de Estado de Asuntos Sociales y Mujer, Igualdad, y con el gobierno de Mariano Rajoy, el presidente Rajoy, pero ella ha estudiado Derecho y ha ejercido en varias etapas a lo largo de su trayectoria profesional. A Susana, no sé si por, como decía Carlos, por ti, sino porque te ha ido, pues digamos, la vida en ello, ¿no? Seguir, lo llevas en la sangre. En la piel, en tema de la política, lo cual lo sigues estando en primera línea o estando como ahora desde otra perspectiva, pero desde luego absolutamente interesado y trabajando también para enterarnos de qué está pasando y poderlo trasladar a nuestras empresas y a nuestros clientes, que también es una de las labores que tenemos de asuntos públicos. Y además en varias ocasiones pues su nombre está en la papeleta, se han cogido pues muchos españoles cuando iban a votar. Y en mi caso pues yo soy profesor de Ortega, tengo la responsabilidad de la educación directiva en esta casa y bueno, pues también he tenido a lo largo de mi vida profesional pues alguna que otra responsabilidad en el mundo público, ¿no? Pero vamos a empezar con la noticia que todos nos ha sorprendido ayer, después de la noche electoral, que es la convocatoria de las elecciones. Y vamos a intentar saber o desgranar, alguno debería de construir, ¿verdad?, las motivaciones de la decisión. Supongo casi como en los antiguos programas de televisión, en 1, 2, 3, responda otra vez, pues cada uno me va a decir una razón, incluyo, por las cuales el presidente ha convocado las elecciones. Y dejamos empezar a gestionar, Carlos. Desde luego por el resultado que ha tenido su partido y la pérdida de poder territorial y probablemente de liderazgo personal, ¿no? Es decir, que tú crees que una de las razones está basada en el varapalo o electoral del domingo
pero también en el equilibrio interno del Partido Socialista. Sin duda. No se hubiesen convocado elecciones a pocas horas de cada resultado electoral, si el resultado electoral no le llega a perder 6 de las comunidades autónomas como ha perdido, o muchas de las capitales de provincia que ha recuperado el Partido Popular. Y evidentemente va a tener, o iba a tener, si se alargase hasta diciembre, que era lo previsible, la convocatoria electoral, pues un desgaste con sus propios varones, con su propio partido, que evidentemente varones que responsabilizan de su resultado electoral a Sánchez, porque entre otras cosas Sánchez ha asumido igual que Feijóo, la responsabilidad de campaña. Feijóo ya anunció que pasarían cosas, ¿no? Y que no iba, si no le salía bien, ¿no? Esta la que ahora entendemos, ese día Sánchez no llegó a tanto, pero ambos asumieron como una primera vuelta estas elecciones y por lo tanto es una reacción inmediata al resultado que ha tenido. Yo creo que ha intentado cortocificar lo que podía pasar en estos próximos meses, que iba a tener una situación muy difícil internamente y externamente. Pero Susana, en la trayectoria del presidente Sánchez, necesidad de leer su biografía, Manual de Resistencia, nos dice que es una persona que pues, tiene fuerza, tiene capacidad de resurgir, tiene esa resiliencia, es decir, que podía perfectamente haber aguantado otros 6 meses. O sea, el presidente Sánchez que conocemos es una persona bregada en estas cuestiones, ¿no? Pero nos sorprende, incluso a ti te sorprendió. Sí, creo que ha sorprendido a propios extraños, ¿no? Y no creo que haya dejado de sorprender a nadie. A mí me da la sensación, no sé qué tiene la Carrizo, la decisión la toma con un círculo muy pequeño de sus colaboradores más cercanos, y fue una sorpresa en general para todo el mundo. ¿Por qué lo hace? Pues porque calcula que le va a ir mejor adelantando las elecciones. Esa sería una segunda razón que, si quieres, no sé si Carlos la quiere comentar. La primera es una clave de partido. Susana Tamares nos dice: prietas las pilas, asumo la responsabilidad, convoco inmediatamente, no quiero que el partido se desmovilice, o incluso no quiero que surjan voces de varones, que por otra parte pues tampoco han surgido muchas, ¿no? Quizás no hay tiempo, todavía está soterrado todo, ¿no? Pero Carlos igual quiere profundizar en la segunda razón, ¿no? Pues el resultado electoral malo es el hecho de la tira, ¿no? Yo creo que a partir de ahí el análisis, entiendo, del cálculo de probabilidades, un análisis de electoral, de cuál es la decisión que me coloca en una posición menos mala ante las elecciones. En mis análisis, desde mi punto de vista, hay 3 factores, uno ya lo mencioné: evita el ruido de cambios internos, es importante apaciguar y dice, prietas las pilas, como se dice, ¿no? Todo el mundo enfocado en un nuevo objetivo, que puede ser, pues, la convocatoria electoral. Para mí hay otras 2 razones relevantes. Uno es el escenario que dibujaba un PP de mira arriba, obviamente con un grandísimo resultado electoral, hasta las elecciones de diciembre, con esa narrativa incluso de deslegitimación de un gobierno que no representa la mayoría social, ya no representa la mayoría social. Hay un cambio de ciclo, y eso es un error. Entonces, ese tiempo de descuento me parece que podría generar cierto retraso. El segundo elemento lo veo en la estabilidad, y eso lo conecto con esa idea de que ha sido cálculo electoral, o también hay un punto de responsabilidad por intentar darle algo, un poco más de análisis de este estado, ¿no? El presidente no tenía un buen escenario en el Parlamento de estabilidad política para el resto de la legislatura. Es verdad que la mayor parte de la agenda política ya la había pasado por el Parlamento, las grandes leyes ya han estado aprobadas, pero aún así se presentaba un escenario con unos socios de legislatura, un PNV y una Esquerra que no les ha ido bien tampoco, con un Podemos que iba a necesitar diferenciarse del PSOE en el Parlamento, y eso le podía llevar a votar diferente y a hacer perder votaciones en el Parlamento importantes. Y ese escenario de inestabilidad que no ha tenido el presidente, es cierto, hasta ahora en la legislatura, aunque era, digamos, un congreso como los elecciones del presidente por Frankenstein, pero había sacado adelante la mayor parte de esta agenda. Este no era el escenario que creo que el presidente.
Vamos, Yo creo que una Susana. de las cosas que ha dicho, el cierre del Parlamento. O sea, el domingo son las elecciones, se cierra el Parlamento, ya no tengo que enfrentarme cada sesión de control a las críticas de que hace usted aquí, que quedan tres telediarios, ¿no? Efectivamente, esa es una razón que le ha podido llevar a tomar esta decisión. Vamos a un tercer gran bloque, que os dejo también que comentéis, y es, extrapolamos el resultado de las autonómicas municipales a unas generales. Y entonces lo hemos leído hoy, ¿verdad?, en algunos análisis, ya me diréis si los consideráis certeros o no, y entonces, pues, el PP tendría con este resultado 140 diputados, el PSOE tendría 120 diputados con este resultado, el resto de fuerzas nos llevarían a una mayoría de izquierdas en la Cámara insuficiente para que Feijóo gobernase. ¿Creéis que también se han hecho esas cuentas de madrugada en Moncloa? Sin duda. Sin duda. Estamos teniendo algún problema con los micrófonos. Disculpar los que estáis siguiéndonos en remoto. Yo creo que esos números están hechos y se ha calculado. Es verdad que la tendencia de los últimos meses y de la campaña electoral, que recordemos se la ha hecho muy larga al gobierno y a Sánchez, iba en ascenso así, ¿no? En ascenso creciente. Cuanto más tiempo tuviese el Partido Popular, más iba a ascender. Pero yo creo que hay otros elementos que no se están calculando, y es la movilización que ha conseguido la derecha en estas elecciones y la desmovilización que por parte de la izquierda, cómo va a llegar a dentro de un mes. Es decir, la derecha está, el 28M ha estado absolutamente movilizada. El Partido Popular está absolutamente engrasado, perfectamente movilizado. Ha conseguido recuperar territorios que tenía perdidos hace mucho tiempo, tanto municipales como autonómicas. Durante la campaña electoral se van a constituir esos municipios. No va a dar tiempo probablemente a las comunidades autónomas, pero sí a los municipios. Esa euforia que no se va a poder, que en estos días se ha cambiado la foto del PP a ganar las elecciones se ha adelantado las elecciones, y eso nos han quitado un poquito, ¿no? Han quitado un poquito de escenario de fiesta del PP, pero en la constitución de municipios permite otra vez movilizar. Eso quiere decir que la gente de la derecha no le da tiempo a desmovilizarse. Los aparatos están en marcha. Pero aún así, Carlos, tienes que usar el micrófono porque parece que tenemos algún problema con el sonido. Aún así, Carlos convoca. Es decir, ¿compartes esa extrapolación de resultados del 140-20 o diferentes elecciones, diferentes formas de votar? Extrapolar los datos es un error, desde mi punto de vista. Otra cosa, como comentaba Susana, es que hay sensaciones, hay percepciones en los votantes y en el ambiente en general de cambio de ciclo. Eso puede ser real o puede estar generado. Y de hecho esa sensación que se genera acaba siendo real en el votante, pero primero hay que crear la percepción. Me parece que esa sensación es evidente. Extrapolar el dato es desconocer cómo funciona el sistema electoral español. Y una cosa es elegir un alcalde, en fin, el contexto es tan diferente que elegir ni siquiera en unas elecciones generales que, como seguro que todos los espectadores saben, pues son 52 elecciones diferentes en el que en fin, hay un sistema electoral muy particular que es el que permite el juego de mayorías. Entonces, extrapolar me parece un error. Sí entender que hay un clima generado en lo que sucedió el domingo que innegablemente va a afectar a las generales. Y cuanto más corto sea el espacio de tiempo entre una elección y la otra, más transmisión del efecto va a haber. Desde ese punto de vista... Claro, pero desde ese punto de vista, claro, de algún modo, vuestros dos argumentos lesionan la decisión del presidente Sánchez. Hay otros argumentos que ahora los comentamos que pueden explicar mejor. Pero es verdad que en este aspecto es difícil de comprender. Por eso el carácter de sorpresa. Por eso el domingo, ante la debacle del Partido Socialista, muy poca gente pensaba que esto iba a suceder. La siguiente razón, Susana,
Y Yo Carlos, quería... tiene que ver con, por ir viendo razones y porque también queremos, en el poco tiempo que tenemos, luego analizar por comunidades autónomas. Eso. La siguiente razón sería los pactos que va a llegar con Vox para poder constituir los ayuntamientos en los que no ha sido primera fuerza el Partido Popular. Es decir, les va a exigir por la ley municipal llegar a acuerdos con Vox. Esos acuerdos serán dentro de 20 días. Estaremos muy cerca de las elecciones. Parece ser que al Partido Socialista le interesa que se visualice un acuerdo PP-Vox que pueda movilizar a fuerzas de izquierda. ¿Creéis que eso es otra motivación? Va a ser sin duda el lema de campaña. Yo quería añadir a lo de antes, y si luego lo vas a hacer por territorios, ver cómo impacta, o sea, el análisis de los territorios que mantiene uno u otro bloque, cómo impactan luego en los 350 diputados, ¿vale? Que eso, si quieres, lo comentamos. Vox, dices, dentro de 15 días, en este periodo electoral, ¿tiene que haber acuerdos con Vox o no? Es que no tiene por qué ser en este periodo electoral. Es que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, los ayuntamientos, el Parlamento se constituye el 27 de junio, por ahí casi todos, ¿vale? Y hasta el 8 de julio no exige la ley que se presenten candidaturas, pero como va a pillar en mitad, que el 7 de julio, recordemos que empiezan las elecciones, no va a haber plenos de investidura, yo creo que no va a haber plenos de investidura durante el proceso electoral. Los datos que se manejan es que no va a haber plenos de investidura hasta después del 23 de julio, pero sí va a haber constitución de ayuntamientos. Y en la constitución de ayuntamientos, como los que nos siguen lo saben, hay un primer acuerdo con Vox. La más votada, si no hay mayoría, eso es, inmediatamente es nombrado alcalde o alcaldesa. En el caso de algunos municipios españoles en el que el PP ha quedado segunda fuerza con los votos de Vox, podría ser la fuerza que tiene la mayoría absoluta, exigiría un acuerdo en 20 días. ¿Crees que eso va a estar monitorizado por los terminales del PSOE? El micrófono. Gracias. Evidentemente sí, porque todo apunta a que la estrategia desde el Partido Socialista es apuntar a esos pactos como elemento de movilización de su electorado. La pregunta fundamental ahí es, ¿eso va a activar el electorado de izquierdas? ¿Eso hoy en día activa el electorado de izquierdas? Y antes lo comentamos, posiblemente está bastante amortizado ese posible desgaste ante pactos con la ultraderecha, visto que en otras regiones no ha tenido un gran desgaste. Eso no quiere decir que tenga, o sea, que me parece que estratégicamente, una vez que ya has decidido poner las elecciones el 23 de julio, tiene sentido que tu campaña vaya por ahí. Lo que no sé es cuán efectiva va a ser. Dejamos a Susana que termine con este bloque de ponernos en los zapatos del presidente Sánchez. Yo creo que eso es lo que el presidente va a apelar todo el lema de campaña suyo, ¿no? Apelar al voto útil para que la ultraderecha no se instale en las instituciones. Ya lo intentó y lo ha utilizado en Castilla y León y, sin embargo, el domingo se recuperaron municipios importantes de Castilla y León. Por lo tanto, no ha pasado factura electoralmente el acuerdo con Vox en una comunidad donde ya está el ejemplo y Vox dentro de las instituciones. Y no da tiempo porque no se van a constituir los gobiernos autonómicos con Vox dentro o fuera, que no sabemos cómo quedarán los pactos, pero no da tiempo a visualizar algo que pudiera pasar, ¿no? Un gobierno PP-Vox, cómo puede afectar, qué políticas pueden llevar, que pueda decir el Partido Socialista, esto es lo que vamos a tener si la ultraderecha viene. Queda muy poco. Y luego lo que dice Carlos, oye, ¿de verdad los votantes se van a regir por ahí? ¿Qué es más efectivo, este mensaje o ha sido más efectivo el mensaje de Feijóo durante esta campaña de echemos al sanchismo? Muchas cosas. Hoy el presidente Revilla ha anunciado que iba a votar a la candidata Sáenz de Buroaga del Partido Popular para presidenta de Cantabria para evitar que Vox pueda condicionar la nueva presidencia de Cantabria. Es decir, que pasarán muchas cosas. Vamos a un segundo bloque que tiene que ver con que se convocan las elecciones en plena presidencia europea. ¿Qué consecuencias puede tener eso? En GIC se hace un seguimiento, se monitoriza y se ayuda a las compañías a conocer la importancia de los asuntos europeos, pero también se tiene de alguna manera analizado este asunto. ¿Qué consecuencias puede tener que estemos en campaña electoral para la presidencia europea?
tanto la agenda de la Presidencia Europea como los asuntos de la Presidencia Europea, hasta donde nosotros sabemos por nuestra compañera Paloma Baena, están muy avanzados ya. Tener en cuenta que la Presidencia Europea empieza el 1 de julio hasta diciembre y parte de la presidencia la va a tener este gobierno, porque desde que haya elecciones el 23 de julio hasta que se constituya el Parlamento, hasta que haya los pactos que haya que se tengan que producir, hay un periodo, un margen de tiempo en el que el actual gobierno va a estar en funciones, pero va a estar en la presidencia. Por lo tanto, el siguiente gobierno, sea del color que sea, va a heredar las decisiones de presidencia que se hayan adoptado. Es decir, agenda y contenido ya va a estar. Yo lo veo a la inversa. El que hubiésemos tenido una campaña en el corazón de la presidencia europea, creo que hubiese impedido al Partido Socialista o al propio presidente tener una campaña agresiva. ¿Por qué? Tú no puedes tener aquí a los líderes europeos y ponerte el traje de secretario general y de campaña haciendo determinada campaña. 3 días va a haber de presidencia. Pero desde hoy, que ya ha empezado y ya han empezado a circular vídeos y historias, tiene tiempo para calentar. No le pilla justo en el medio. Yo creo que eso sí que puede influir. Y luego, como hay una cuestión que nos explicaban de la adenda, de cómo se gestiona la parte de los fondos, que sí que puede tener alguna influencia si el gobierno está en funciones o no, pero lo normal es que continúen trabajando con normalidad, pero sí que es una cuestión que nos preocupa especialmente a las empresas. Tiene que saber la audiencia que no es la primera vez que una presidencia europea coincide con las elecciones. Otra cosa es que la última vez que lo vivimos fue con el presidente Macron, son las elecciones de la República que están tasadas en el tiempo e incluso pues hubo alguna tentación de querer cambiar el semestre francés, pero no se hizo. Carlos, puede haber un cambio de gobierno el 23 de julio y eso hará que la presidencia europea de España tenga 2 presidentes. ¿Estará Feijóo con la cabeza de los asuntos europeos en el año 2023 si llega presidente? Bueno, yo tengo que decir primero que menos mal que tenemos una Comisión Europea que nos va a ayudar a que da igual casi que el presidente que esté, nos permite una senda de estabilidad sobre los temas y sobre los dosieres que nos hace avanzar. Creo que para el presidente del gobierno el hecho de agotar la legislatura y le permitía un semestre final de la presidencia le venía bien en el escenario previo al 28M. Una vez que existe se le ha presentado este escenario, incluido su posible cuestionamiento interno, para él podía ser mejor, como ya ha hecho. O sea, la presidencia española pasaba a un segundo plano. Tomaba esa decisión y no ha tenido en cuenta la presidencia española. Dicho lo cual, es verdad que tiene 23 días. Hemos estado mirando y tiene ahí 3 o 4 actos importantes. Cumbre con América Latina, su discurso en Estrasburgo, 2 o 3 fotos y discursos buenos. Claro, ¿es suficiente como para aquello va a impactar en el voto? Posiblemente poco. También en plena pre-campaña electoral hubo una foto con el presidente Biden, ha habido varias con el presidente Macron, es decir, que la agenda internacional del presidente Sánchez es intensa y parece que no ha capilado. Perdón, Iñaki, posiblemente en esta campaña, la campaña en sí misma de las elecciones generales va a afectar al resultado de las generales lo mismo que la campaña anterior a la campaña de municipales y autonómicas al 28M, que es poco. Porque desde mi punto de vista, desde decía antes Susana, creo que es más una cuestión de cambio de ciclo, es una tendencia más en el medio y largo plazo que lo que pase durante 15 días. Vamos a hablar ahora por comunidades autónomas. Vamos a empezar por lo que ha sido pues la gran noticia para el Partido Popular, que además Susana conoce bien porque es valenciana. Y vamos a hablar de qué ha pasado en Valencia y de paso cruzamos el Mediterráneo y en Baleares. ¿Qué ha pasado y qué consecuencias puede tener esto para unas generales, ¿no?
Empiezo por la segunda parte. Durante todas estas semanas, campaña y precampaña, se ha puesto la mirada en la Comunidad Valenciana, indicando que lo que ocurriese en la Comunidad Valenciana, es decir, si el PP era capaz, como ha sucedido, de recuperar la Generalitat, o si el PSOE era capaz de mantenerlo, llevaba a que uno u otro partido se pudieran considerar ganadores de estas elecciones. Lo que ha pasado es que el PP ha ganado la Generalitat, 40 escaños de los 99, con los 13 de Vox, pues tiene una mayoría más que suficiente para poder ser presidente, y sobre todo ha duplicado la situación anterior. Para hablar y que todo el mundo nos entienda, se ha comido Ciudadanos. Se han comido a Ciudadanos y ha desaparecido Podemos, igual que ha pasado en Madrid, ha desaparecido del Parlamento valenciano, del Corts, y también del Ayuntamiento de Valencia. Por lo tanto, Podemos está fuera de la Comunidad Valenciana y queda PSOE y Compromís. PSOE ha mejorado un poco la situación previa y Compromís, además de Podemos, es el que ha perdido representación. Lo mismo ha pasado en Baleares, que el PP junto con Vox puede constituir gobierno. ¿Cómo se va a trasladar? Pues, y si es verdad que se gana, no se pierden las elecciones. Evidentemente, la noche electoral, además de recuperar otras 5 comunidades, el foco estaba en qué pasaba en Valencia, y Feijóo se ha podido poner la medalla de ser el presidente. Y además ha echado el resto, porque ha ido muchas veces a la Comunidad Valenciana para apoyar a los candidatos, tanto municipales como al candidato autonómico. Ha conseguido recuperar las 3 capitales de provincia, ha conseguido recuperar las diputaciones y ha conseguido recuperar la Generalitat. Por lo tanto, todo el poder vuelve institucional, vuelve en el caso de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo repercute eso en las generales? Que también hay que ver si era solamente una cuestión de recupero un territorio en el que habíamos perdido hace 8 años, o esto además me suma. Tradicionalmente, antes del efecto Andalucía, cuando el PP ganaba en la Comunidad Valenciana, gobernaba en España. Ahora hay un a más, porque donde de verdad se ha producido un vuelco electoral y un cambio de ciclo en las elecciones es en Andalucía. Lo que comenzó Juanma Moreno, que ha reforzado consiguiendo todas las provincias, las capitales de provincia andaluza, es lo que lleva de verdad, porque son 61 escaños, 62 escaños, 61 lo que tienen en Andalucía, 61 del Congreso de los 350, mientras que en la Comunidad Valenciana son 32, que ya es un número importante, pero bueno, son escaños. Si vas viendo las comunidades, si vas sumando los escaños de las distintas comunidades donde se ha recuperado, y como decía Carlos, difícil es que cambie la tendencia en esas comunidades, uno, por la euforia y por el buen clima que hay, o la movilización que hay por parte de los partidos que han ganado, y 2, por la desmovilización que hay en el otro, que aún va a ser más intensa, porque recordemos que Chimo Puig, quien ha echado la culpa, aunque sea más prudente o más silencioso, a quien ha responsabilizado, en privado o en público, de lo que ha sucedido en la comunidad, es al propio presidente Sánchez. ¿Le va a movilizar ahora el partido que está como está después de haber perdido la Generalitat para conseguir votos para que Sánchez repita como presidente? Carlos. Iñaki, yo quería, comentar sobre Valencia, me parece interesante. 2 cosas. Valencia es muy buen ejemplo. Se ha hablado mucho de Valencia en la campaña electoral, porque lo que pasara en Valencia, pero eso hay que explicarlo, aparte de por otros muchos factores, desde mi punto de vista por 2, porque es ejemplo de lo que decía antes del paradigma del cambio de tendencia. El cambio de tendencia no es que los votantes del PP hayan salido todos, no hay una movilización excepcional. ¿Hay una mayor movilización? Sí, pero en Valencia, que es extrapolable al resto de España, es que se ha descompuesto el centro. La descomposición de Ciudadanos explica bastante bien el resultado del PP del domingo. La concentración de voto explica casi mejor que la movilización de la derecha el resultado del domingo, desde mi punto de vista. Y Valencia tiene un carácter simbólico. Chimo podría haber ganado con un escaño por encima, y podrías decir, oye, ¿y aún así se ha movilizado la derecha en Valencia? Sí. Pero está muy estudiada la ciencia política que a los votantes les gusta votar a los ganadores. A eso me refería con el carácter simbólico. Ganar Valencia de cara a las generales, y más si seguimos esto que estamos comentando, la teoría esta de
del contagio del efecto, cuanto más cerca esté, pues claro, si acabas de ganar Valencia, hay una mayor expectativa de voto y de movilización del centro derecha para el 23 de julio. Así es, en los sesgos cognitivos que estudia la economía del comportamiento, pues está el querer pues unirte a los ganadores, igual que cuando hay un mundial de fútbol o de baloncesto, eliges para seguir al que crees que va a ganar. De alguna manera te preparas para las emociones buenas. Entonces, en este caso parece que puede pasar lo mismo. Pero vamos a dedicar unos minutos, Carlos, al Partido Socialista. Sigue siendo hoy el partido que gobierna España, un partido fuerte y un partido muy vertebrado, con unos resultados importantes también en Barcelona, en Cataluña, pero vamos a hablar de sus feudos que han mantenido: Castilla-La Mancha, Asturias, quizás Navarra. Cuéntanos ahí qué fortalezas tiene el Partido Socialista. ¿Esto va de candidatos o es que hay una estructura sólida de votantes? Con respecto a esos tres territorios, tampoco son muy buenas noticias para el PSOE. Castilla-La Mancha tiene un electorado, ese Paje a ganar las elecciones con mayoría absoluta, y tiene un electorado muy fiel a Paje. Posiblemente, o no tiene por qué ser el mismo electorado que se movilice en masa para el 23 de julio para el presidente, por las ya conocidas diferencias entre uno y otro, ¿no? Son 21, pensando en las generales, son 21 escaños los que representa Castilla-La Mancha, por lo tanto tampoco es una comunidad especialmente relevante, y de estos tres que vamos a ver en realidad es el que más aporta. Los otros dos, Navarra y Asturias, el problema es que el PSOE en Asturias ha bajado, va a ganar, pero ha bajado. En Navarra tiene una situación muy complicada, además de que no ayuda a la posible solución que haga a María Chivite presidenta. Es una solución que genera incomodidad en mucho electorado de la izquierda, pero para mí lo más importante es que no son comunidades muy pobladas. Con lo cual, en lo que estamos hablando, que es cuánto aporta a las elecciones del 23 de julio, pues que se comporte bien ese electorado del PSOE no va a ser muy determinante. Sí Cataluña, que lo podemos comentar luego. Comentaremos más adelante a Cataluña, me apetece mucho escuchar vuestra opinión al respecto. ¿Terminabas con ese análisis? Perdón, que el micrófono, ya nos han avisado varios oyentes que estaba fallando, hay que acercarse. Mil disculpas a los que nos seguís. Ha terminado Carlos diciendo que Navarra no es muy poblada, pero que tiene además pues unas connotaciones que María Chivite sea presidenta, porque se necesita la participación de Bildu en esa elección, ¿no? Y eso nos lleva a hablar unos minutos también del País Vasco, ¿no? Y en el caso del País Vasco, pues es importante dedicar unos minutos, no solo porque aporta escaños pocos, sino que aporta algunos escaños que pueden garantizar la gobernabilidad. Lo hemos visto durante los últimos años con gobiernos de todo color, apoyados en el Partido Nacionalista Vasco, que sigue siendo el partido más fuerte en el País Vasco, pero en la última legislatura, en la que terminó ayer, Bildu pues se ha convertido en un apoyo para las leyes y para la gobernabilidad del gobierno de Sánchez. Y quizás, nunca lo sabremos, la inclusión de terroristas condenados como tales en las listas de Bildu ha convertido la campaña en algo más que unas elecciones municipales autonómicas, la ha convertido en generales. En el País Vasco, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que Bildu, inopinadamente para el que quizás no resida en el País Vasco o Navarra, ha crecido, se ha comido, siguiendo el ejemplo de Carlos, el espacio de Podemos. Podemos llegó a ganar las elecciones en el País Vasco hace unos cuantos años, quizás no se recuerda, pero fue así. Podemos tuvo unos resultados espectaculares en el País Vasco, ha prácticamente desaparecido, y todo ese espacio, digamos, de un voto reivindicativo y un voto protesta, pues ha pasado a Bildu, ¿no? Que ha adoptado una visión, también entiendo que para el que no reside en el País Vasco le pueda resultar increíble, pues muy institucional, con candidatos institucionales, con personas reconocidas en la sociedad vasca, alejadas de la época de plomo
del terrorismo, ¿no? Entonces eso ha hecho que pues muchas personas hayan votado a Bildu, siendo primera fuerza, por ejemplo, en ciudades como Vitoria, en la que tradicionalmente o ha ganado el Partido Socialista, o ha ganado el Partido Popular, o ha ganado el PNV, ¿no? Con lo cual, esa es una derivada que afectará a la gobernabilidad, porque Bildu está pisando los talones apenas unos decenas de miles de votos detrás del PNV, con lo cual pues tendrán parecidos escaños eventualmente en unas generales, y además que sea socio el Partido Socialista de Bildu, por ejemplo en Navarra y en Madrid, puede llevar a que haya un cambio el año que viene de gobierno en el País Vasco. Hay elecciones coincidiendo con las europeas y puede haber un tripartito de Podemos, Bildu y PSOE que quite la lehendakaritza al Partido Nacionalista Vasco. Es decir, eso es lo que está pasando. El Partido Nacionalista Vasco, por tanto, está más débil y va a necesitar acuerdos. Y esos acuerdos pues puede encontrarse con socios inopinados, que es el Partido Popular, porque el Partido Popular le puede permitir al PNV que no tenga la alcaldía de Vitoria-Bildu, y le puede permitir al PNV, el Partido Popular, que no tenga la presidencia de la Diputación de Guipúzcoa, que por la ley del concierto es la que gestiona los tributos vascos. Es decir, que estas cosas tienen la política y resulta que igual el Partido Popular y el PNV pues vuelven a llegar a acuerdos como antaño. No lo sabemos, aquí solo estamos ¿verdad? Analizando los datos. Vamos a seguir porque vamos a hablar de Vox. Vox ha sido uno de los grandes triunfadores de la noche electoral, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen las estadísticas, el partido que más ha crecido y además un partido que parece que puede ser influyente en la elección de presidentes de comunidad autónoma y alcaldes y alcaldesas. Con candidatos muchas veces pues no conocidos, ha sacado unos muy buenos resultados y parece que ese lema de la amenaza o la lucha antifascista va a estar muy presente en la campaña electoral, como nos decíais. Ya hay gobiernos en los que ha apoyado Vox desde fuera, Madrid, desde dentro, Castilla y León, y ¿eso ha tenido consecuencias o no? ¿Qué opináis sobre el papel que va a tener Vox en estas próximas semanas? Yo creo que es difícil de saber qué postura y sería importante qué postura adopte Vox en plena campaña electoral, porque evidentemente el Partido Socialista y Pedro Sánchez a la cabeza van a utilizar esa apelación al voto útil de cuidado que viene la ultraderecha, se nos cuela en los gobiernos autonómicos y también en el gobierno nacional y es lo que hay que frenar. Ese es el voto útil. Juntémonos la izquierda para evitar que entren en los gobiernos. No ha funcionado, lo hemos comentado, no ha funcionado esa apelación al miedo en Castilla y León, donde ya están gobernando con el Partido Popular, con toda la problemática en la gestión del día a día que están teniendo y con los rifirrafes que están teniendo como gobierno, pero aún así Castilla y León, el domingo el Partido Popular recuperó las alcaldías de Segovia, de Burgos y de Valladolid, 3 alcaldías muy importantes que llevan en manos del PSOE en los últimos años. Por lo tanto, parece que los ciudadanos van por otro lado y que no ha servido eso. Insisto, es que de aquí a las elecciones sí que se van a constituir ayuntamientos, pero no va a dar tiempo a esos acuerdos de gobierno en las comunidades autónomas que puedan utilizar desde el Partido Socialista en campaña diciendo es que fijaros lo que ha pasado en Valencia, de aquí o allá, que ha entrado Vox y ha hecho no sé qué, pero desde luego la apelación sin duda. Feijóo seguirá diciendo aparte de mí este cáliz cuando le hablen de Vox. Parece que hablaron ayer o antes de ayer Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo. ¿Podrá seguir manteniendo ese discurso Feijóo de ignorador? Yo estoy segura que y además va a pedir a los suyos que intenten alargar los acuerdos para que no ocurran durante la campaña. Yo creo que el discurso de Feijóo va a ir hay que cargarse el sanchismo, lo mismo que ha hecho ahora, durante estas elecciones, contra el sanchismo, independientemente de a quién tenga que tener, y apelación al voto útil. Lo hizo Juanma Moreno en Andalucía y lo han hecho en los territorios, en las autonómicas y en las municipales, y lo ha hecho el propio Feijóo.
oye, si queréis que gobierne el Partido Popular, si queremos que salga Sánchez, que es más lo que se dice, si queremos que salga Sánchez de Moncloa, hay que buscar el voto útil. Ese no le resulta mal. Vamos a otro extremo del tablero y vamos a la reconfiguración del espacio a la izquierda del Partido Socialista. Carlos, nos interesa mucho saber qué va a pasar. Hoy hemos conocido que Sumar se ha registrado como partido. Habrá una agrupación de izquierdas única. Cuéntanos, porque todo eso tiene consecuencias claras, ¿no? Bueno, no sabemos qué va a pasar. Sí que, o sea, partiendo de los hechos, ¿no? De qué ha sucedido y que algún escenario que se podría dibujar. La izquierda a la izquierda del PSOE ha tenido un resultado pésimo. Los ayuntamientos del cambio, aquellos básicamente se han defenestrado todos. Podemos ha perdido la participación de todos los gobiernos que tenía. Veíamos el otro día, creo que de 47 escaños ha bajado a 15, es decir, es una debacle importante. Eso entendemos que le va a debilitar a la hora de pactar con Sumar, lo cual debería ser algo inminente, pero no porque, vamos, no porque tenga información, pero porque la lógica dice que la situación en la que están, con los 10 días que le han dado para llegar a un acuerdo, pues es más probable que lleguen a un acuerdo de mínimos, es decir, nosotros para nuestro trabajo también lo estamos mirando mucho, para nuestros clientes, a lo mejor no tienen ni programa electoral, pues es un manifiesto de mínimos que les permita ir a una única candidatura y presentarse. Se entiende... ¿Por? Pues se entiende que por Yolanda, claro. Lo que es difícil es ver juntos a algunos de los líderes que van a formar parte de esa casa de las izquierdas, pues verlos apoyándose unos a otros cuando les hemos visto no apoyarse unos a otros en las elecciones que acaban de terminar, lo cual en realidad eso sumaba en la bolsa de cosas por las que no convocar elecciones ahora. La situación de Sumar y de Podemos invitaba a que ese ejercicio no se hiciera. Si entendemos que para el Partido Socialista es muy importante tener una fuerza a la izquierda que le vaya bien. Esto, como hablábamos antes, que seguro, pero me gustaría recordarlo, en España, por el sistema electoral, tener una tercera fuerza política fuerte es fundamental para sumar mayorías, porque si en circunscripciones electorales medianas, Albacete, Ciudad Real, Castellón, 4 o 5 diputados, por la ley DON, que sabes, se hace un cociente y se asignan escaños en función como una especie de rondas. El primer partido se lleva un escaño, el siguiente se lleva el segundo, y es más probable que la tercera fuerza se lleve el tercero escaño y luego ya vuelva a empezar. Entonces, es muy importante tener a una tercera fuerza fuerte con la que luego poder llegar a acuerdos eventualmente si dieran mayorías. Y en esta situación de elecciones el 23 de julio es probable que a Sumar y a Podemos no le vaya bien. Entonces, dibuja un interrogante de por qué se han convocado. Susana, también otra de las preguntas o de las cuestiones que estas horas se está hablando es de una candidatura casi de Frente Popular, recordando a la Segunda República, en la que se unan todas las izquierdas. ¿Es algo que barajáis o sería muy improbable que Sánchez y todo lo que está a su izquierda vayan juntas en una agrupación de varios partidos políticos? No, yo no veo en esa posibilidad, no. Carlos lo que plantea es que sí que puedan ir juntas, como se ha anunciado en las últimas horas por parte de Podemos, que hasta el domingo se estaban tirando los trastos, pero el lunes ya anuncian una candidatura con Sumar. Pero claro, tú decías, ¿y quién la encabeza? La cabeza del cartel puede ser Yolanda, pero ¿y Yolanda por dónde sale? Porque luego va por circunscripciones, ¿no? Número 1 por La Coruña y luego en Madrid, que tenemos a Errejón y a Belarra, o a Errejón y a Irene en la misma candidatura, que se matan en lo personal. Es muy complicado luego los juegos, porque hay que hacer listas electorales. Uno, no sé qué plazo hay, pero muy limitado para formar coaliciones a la hora de presentarse, o sea, tienen un tiempo
muy limitado. 2, las listas electorales se presentan en un par de semanas, que también es muy poco para llegar a esos acuerdos. Y 3, lo que decía Carlos, es que al PSOE le interesa tener un partido a su izquierda que aglutine ese voto que no le van a votar a él, pero que a alguien pueden votar, en este caso a Yolanda, que parece lo más neutro. Porque si no, todo lo resto, sí, ha pasado en la Comunidad Valenciana, han pasado 2 cosas. Una, que el Partido Popular se ha comido a Ciudadanos entero, pero que además los restos de la no entrada de Podemos ha estado hasta el domingo en el 4,8, cuando el 5 es el límite para entrar en el Parlamento Valenciano, en las Cortes, ha estado en el 4,8, ha terminado estando en el 3,5. Quiero decir, ha bajado mucho en los últimos días. Esos restos se los ha comido el Partido Popular, por lo tanto también le ha hecho elevar la mayor participación, también ha hecho que le cueste más el escaño. Y luego hay que tener en cuenta qué ha pasado en esta campaña, y termino muy rápido. ¿Qué ha pasado con Yolanda en la campaña? Ha hecho equilibrios, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que sabéis que me lo conozco mejor, ha hecho equilibrios que ya veremos luego cómo responden los partidos. ¿Por qué? Porque ha apoyado a Podemos, ha ido a Alicante a apoyar a IOC, a Podemos, pero luego se ha ido a Valencia a apoyar a Compromís, cuando ambos estaban compitiendo por el mismo espacio. ¿Eso le puede traer consecuencias ahora a la hora de pactar? Pues es un elemento más a tener en cuenta. Estamos casi terminando, nos quedan 12 minutos, pero tenemos que dedicar un tiempo a la circunscripción o por lo menos al territorio que más escaños aporta al Congreso de los Diputados, uno de los que más aporta, Andalucía, Cataluña. Vamos a hablar de Cataluña, Carlos, porque el análisis exige poner lupa, ¿no? Porque han pasado muchas cosas en Cataluña, ¿no? El actual presidente de la Generalitat es de Esquerra Republicana, pero no ha ganado las elecciones Esquerra. Cataluña puede ser de los pocos motivos que viendo puede tener el Partido Socialista para que le vaya bien en las elecciones generales. Al PSC le ha ido bien en las autonómicas, ha ganado en 3 de las 4 capitales y a lo mejor conquista también Barcelona, ha tenido unos buenos resultados y es históricamente, siempre que ha ido bien al PSC, le ha ido bien al PSOE. Entonces, ya que no hay otros caladeros de votos, los hay, pero es decir, no están tan activados como tradicionalmente han estado para el PSOE, Andalucía y Valencia. Andalucía son 61 escaños y Cataluña son 48. Entonces, es una comunidad autónoma muy relevante. El PSC sí está en una buena disposición, es posible que le vaya bien y me parece que si tuviera, digamos, el jefe de campaña que estuviera decidiendo a dónde ir muchas veces y más, creo que al menos tiene una narrativa, el presidente tiene una narrativa para contar en Cataluña. Te puede gustar más o menos, pero tiene una narrativa de apaciguamiento. Además, creo que eso puede ayudarle a activar a su electorado de allí, que es donde quiere realmente activarlo, para que le acompañe en el resultado de las generales. Bueno, es un crisol casi, Cataluña. Badalona, el Partido Popular ha ganado las elecciones, en Barcelona gana Junts, pero el PSOE el Partido Socialista Catalán, como explicabas perfectamente, pues tiene todavía pues una base fortísima. Es decir, que todo abierto también en Cataluña y todo pues va a condicionar la futura gobernabilidad de España y de Cataluña. Vamos a ver qué pasa en Barcelona. ¿Tu apuesta cuál es, Carlos? ¿Va a ser alcalde Jaume Collboni? No pienso hacer ninguna. He hecho otras apuestas, pero no voy a hacer la de Barcelona porque me parece realmente complicado saber creo que hay otras variables, no solo Barcelona, que van a estar en la ecuación para decidir. No sé si Susana tiene. Yo lo único que sé es quién no va a ser. ¿Quién va a ser? No, pero que no va a ser Ada Colau. Yo lo veo complicado. Y eso es un fracaso para Yolanda, ¿eh? Que ha echado el resto en la campaña de Ada Colau. Lo digo como elemento, es que se pone difícil también ese escenario, como comentábamos antes, el escenario de la izquierda del PSOE. Bueno, vemos muy prudentes a Susana y a Carlos, nos parece bien, porque estamos en un webinar, tenéis además una responsabilidad también pública, representáis también a Llorente y Cuenca, ayudáis a muchos clientes a entender lo que está pasando
y no se trata de responder con rapidez, sino se trata de ser muy prudente a la hora de analizar qué es lo que está pasando, y es difícil conocer también lo que va a pasar en muchos ayuntamientos. Porque quizás hasta que se constituyan los ayuntamientos pueda haber más sorpresas. ¿Creéis que el presidente Sánchez tiene algún conejo en la chistera? Y quien hablaba también de pues quizás alguna sorpresa, algún anuncio, puede haber cambio de gobierno, puede no presentarse Sánchez y optar por que se presente la señora Calviño. ¿Creéis que se ha acabado este juego de las sorpresas y que a partir de ahora nos viene pues una campaña y un momento pues casi pues tradicional, o vendrán algunas cuestiones que nos harán convocar un nuevo webinar? No sé, yo me preguntaría, más que cambio de gobierno, entre los ministros del PSOE, rectifico, ¿aguanta la coalición o no aguanta la coalición en este tiempo? Pero es que queda muy poquito tiempo, ¿eh? Es decir, y ya no hay parlamento. ¿Le interesa a Sánchez llegar la coalición o no? No lo sé. Yo lo que no tengo ninguna duda es que el candidato del Partido Socialista, me puedo caer de la silla, pero va a ser Pedro Sánchez, que después él se ha dicho mucho, ¿no?, que iba a utilizar la presidencia europea para afianzarse en una responsabilidad en el Consejo de Europa o en alguna responsabilidad internacional. Yo creo que si ese es su futuro, si no llega a ser presidente en el 23 de julio, si no gana las elecciones, puede... yo creo que eso ya lo tendrá previsto, más allá de que utilice la presidencia para afianzar su imagen internacional, su imagen, más que luego eso tenga un rédito electoral, como comentaba Carlos anteriormente. Pero no creo que vaya más sorpresas de que yo eso no lo tengo calculado de si aguanta, es difícil de ver si aguanta o no. Carlos, por ejemplo, pues recordarán los que les gustan estos temas, pues aquellas elecciones en las que Felipe González pues eligió a Baltasar Garzón como compañero de lista para poder pues olvidar pues algunas cuestiones vinculadas a la corrupción. Un juez estrella acompañaba al Partido Socialista, no le salió mal, porque luego pues se ganaron esas elecciones. Habrá sorpresas en las listas. ¿No se guarda algún conejo en la chistera del presidente Sánchez, Carlos? O sea, podría tenerlos porque también nos tiene acostumbrados a las sorpresas. Lo único que podría decir sobre esto es que no creo que los tenga pensados de antes. Los puede pensar y sacar luego. Pero me parece que lo que pasó ayer y la convocatoria de elecciones no responde a una estrategia especialmente calculada, sino a un cálculo de probabilidades en unas cuantas horas sobre unos escenarios presentados por su equipo previamente con total seguridad. Pero, digamos, esos conejos en la chistera no creo que formen parte de una hoja de ruta que tenga marcado. Estamos terminando esta webinar alrededor de cómo ha cambiado España después de las elecciones. Son las 5, casi las 6 de la tarde, nos quedan 6 minutos. Lo estamos haciendo con los colegas directores de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca. También estamos hablando de que todas estas cuestiones pues las intentamos explicar en el programa de Asuntos Públicos, que comienza en unos días en esta casa, que son 5 intensas sesiones en las que, pues, de la mano de protagonistas de la actualidad política, vamos a ver todos esos ponentes cómo pueden mantener sus agendas para venir a nuestras clases, porque son ponentes todos ellos de primer nivel. Que todavía me dicen que queda alguna plaza libre en el curso, pueden informarse directamente enviando un correo a miriam.gomez@llorenteycuenca.com. Los directores del curso, Joan Navarro, que es vicepresidente de esta casa y socio de Llorente y Cuenca, y yo mismo, pues estaremos encantados de poder hablar con todo el que quiera participar en este curso, que por otra parte pues ya es un curso que es el decano en España porque ya lleva realizándose más de 10 años. Vamos a terminar con el futuro, y ese futuro pues del 23-24 de julio, en el que no sabemos quién será presidente del gobierno, no lo tenemos claro, pero
ya sé que esto igual quizás va contra vuestro principio de la prudencia, pero vamos a darnos ese pequeño margen para pensar si veis al presidente Sánchez vinculado a la cosa pública en los próximos años. Dejámoslo así ambiguo. ¿Veis al presidente Sánchez vinculado a las instituciones públicas españolas, europeas en los próximos años? O como decía, medio en bromas, medio en serio, el presidente Zapatero, que lo que quería es dedicarse a el sabio oficio o afición de contar nubes. ¿Veis contando nubes en el cielo a Sánchez como Zapatero en los próximos años? No. Esta conversación la hemos tenido, miro a Carlos porque la hemos tenido hace un rato y discrepamos, así que voy a lanzar yo mi opinión. Yo creo que Sánchez, si no gana las elecciones, sabemos lo que va a hacer Feijóo si no gobierna, y es irse fuera de la política y dejar la política. Yo creo que Sánchez está buscando, tiene medio claro su futuro en una institución europea. Sospecho que es europea, bueno, por lo que han estado contando, que no es una lucubración sin más, sino por lo que se ha estado contando, que ese es su futuro. Yo donde no le veo es quedándose de líder de la oposición si no consiguiera reiterar su gobierno, de líder de la oposición en el Parlamento. Yo le veo fuera de España, siguiendo en política, y no se sabe si volviendo, como ha hecho en otras ocasiones, por su capacidad de resiliencia y de aguante, volviendo en el futuro, pero de forma inmediata en una institución europea. Yo casi por llevar la contraria a Susana, me lo imaginaba, ¿por qué no? Y siguiendo un poco su manual de resistencia pues y de resiliencia, pues haciendo la carretera otra vez, como ya lo hizo, venciendo al sistema o al menos intentando enfrentarse al sistema de su propio partido otra vez y todas las semanas en el Parlamento a darle coscorrones a Feijóo. Pero voy a devolverte en un segundo una aclaración para que me hagas, porque has dicho Feijóo se va si no gobierna, pero decía si no gobierna, pero decía si no gobierna o si no es la lista más votada. Claro. Porque no sé si me escucha. En una junta directiva del partido, Feijóo dijo: si no gano, me voy. Y la siguiente pregunta que yo le hice a todos los del PP con los que me crucé fue: ¿qué ha querido decir? ¿Si no gano o si no gobierno? Pero como es gallego no lo sabemos. Con lo cual, he cambiado a utilizar los dos verbos porque no sé cuál me vale. Pero nos tenemos que lo que se refiere el presidente Feijóo es que si después de esta intentona pues no es presidente del gobierno, esperando que iba a ser las elecciones en diciembre, pues iba a dejar paso a otra generación. Hay que recordar también que el presidente del Partido Popular pues ya lleva acumulados 4 mandatos en Galicia y que supera los 60 años y que quizás no quiere ser el Biden de la política española y seguir activo hasta los 80 años. Hemos dedicado un tiempo que se nos ha quedado corto para hablar de las elecciones. Seguro que hay alguien que ha dicho, pues no habéis analizado mi comunidad autónoma y es muy importante La Rioja. Así será, seguramente. Y no hemos hablado de La Rioja. Tampoco hemos hablado de Extremadura, que ha tenido parece que posible cambio. El último que hoy leía en la prensa extremeña es que había dudas también sobre un acuerdo entre el Partido Popular y Vox para que la señora Guardiola sea presidenta. Es decir, que nos han quedado muchas cosas, pero para eso estamos nosotros, para poder seguir charlando con ustedes cuando quieran. Les animamos a que lean los informes que periódicamente el área de asuntos públicos emite. Periódicamente, diría casi instantáneamente, porque el lunes emitisteis el informe. El domingo por la noche de mucha madrugada, que nos quedamos aquí sin dormir para que toda nuestros clientes. Rápidamente. El lunes, ¿verdad? El lunes una nota técnica en cuanto se convocaran las elecciones. Estamos ahí para atender a las necesidades de nuestros clientes. Claro que sí. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un gusto teneros en este webinar. Me dicen que he dicho muy mal el correo electrónico para pedir información sobre el curso. Imperdonable. mgomez@llorenteycuenca.com. mgomez@llorenteycuenca. Gómez se lo sigue diciendo mal. Gómez S. Creo que la vista cansada me empieza a causar problemas. Gómez S. @llorenteycuenca.com. El curso empieza el 13 de junio. Muchas gracias por la atención. Seguimos en contacto.